Buenos días, mis amadas hermanas en el Señor Jesucristo. Les habla su amiga y hermana en Cristo, Damaris Patricia Medrano. Bueno, le damos la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo por permitirnos estar una vez más aquí compartiendo su palabra y orando los unos por los otros. Bueno, mis amados hermanos, vamos a hacer un tiempo de oración, un tiempo de intercesión, colocándole al Señor este momento en sus manos para que sea Él glorificándose de una manera especial y gloriosa. Y lo principal es para que nos dé sabiduría a cada uno de nosotros, para que podamos entender su palabra y así podamos abrir nuestros ojos y nuestro entendimiento, no solamente en lo natural, sino en lo espiritual. Padre que estás en el cielo, en esta mañana te damos gracias por tu grande amor, por tu misericordia y tu fidelidad. En esta hora llegamos delante de ti, primeramente dándote gracias por tu amor y tu misericordia. Te pedimos que tomes el control y el dominio de los aires. Este momento, Señor, lo colocamos en tus manos para que seas tú obrando, para que seas tú ministrando en cada corazón, para que seas tú sanando a aquel que está enfermo, para que seas tú, Señor, obrando en cada vida, en cada familia, Señor, en cada persona, Señor, que escucha tu palabra. En esta hora, Señor, también intercedo por aquellos que están en una clínica, por aquellos que están en las cárceles, por aquellos, Señor, que quieren, Señor, conocerte, Señor, y entender tu palabra, Padre Celestial. Te pido que rompan las cadenas, que pudran los yugos, que desbaraten los planes del enemigo, todo lo que Satanás tenga planeado para destruir a tu pueblo, para destruir, Señor, a tus hijos. En el nombre de Jesús lo declaramos sin poder, inoperante. Reprendemos toda represalia del enemigo, todo lo que no provenga de ti, en el nombre de Jesús. Reprendemos todo espíritu de enfermedad, porque tu palabra dice que tú te llevaste nuestras enfermedades a la cruz del Calvario. Por tal razón, nosotros por tus llagas somos sanados. Nos declaramos sanos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, mis amadas hermanas, hoy quiero compartir con ustedes una porción de la palabra. Y dice así: Jesús destruye la cueva de ladrones. Jesús destruye la cueva de ladrones. Amén. Tenga en cuenta ese texto. Pero hermana Mari, ¿cómo así que Jesús destruye la cueva de ladrones? Vamos a leer en la palabra de Dios. Dice la palabra en Juan capítulo 2, versículos 13, 16, dice: estaba cerca de la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes. Escuche bien, vendían bueyes, vendían ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados y haciendo un látigo de cuerdas, echó fuera del templo a todos los echó fuera del templo, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, no hagáis de mi casa, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos de que está escrito: el celo de tu casa me consume. La casa de Dios, la iglesia de Dios, no es para negocio. Por eso estamos enseñándole a las personas, porque estamos en los tiempos de la apostasía, por lo cual muchos que se hacen llamar pastores, apóstoles, sí, y profetas, que no son llamados de Dios, están utilizando el evangelio de Cristo para tener cuevas de ladrones, porque así los trata la palabra de Dios. El mismo Jesús lo dice: Jesús destruye las cuevas de los ladrones, y las cuevas de los ladrones están algunas y muchas, no solamente afuera, están adentro. ¿Dónde estaban estos? ¿Dónde estaban estos judíos? ¿A dónde estaban vendiendo palomas? ¿A dónde tenían los bueyes metidos? ¿A dónde tenían las palomas metidas? ¿A dónde estaban los cambistas? ¿A dónde? Estaban en el templo.
haciendo negocio. Jesús les reclamó y les dijo, mi casa, la casa de mi Padre, no es para mercado. La casa de Dios es casa de oración, casa para predicar, para adorarlo a Él, para exaltarlo a Él, para traer a las almas que conozcan su palabra, no para cueva de ladrones. Así lo dice Jesús. Y si Jesús lo dice, yo lo sustento porque es su palabra. Y vamos a ver qué dice el libro de Mateos 21:13. Dice la palabra de Dios así, Mateo 21:13 dice, y les dice, está escrito, mi casa será llamada casa de oración. Jesús le dice a los judíos, mi casa será llamada casa de oración, casa para adorar, casa para exaltar a Dios, casa para buscar de Dios, para exaltar y glorificar su nombre. Para eso es la casa de Dios. Dice, mi casa será llamada casa de oración. Palabra. Pero vosotros las estáis haciendo cuevas de ladrones. Ay, hermana María, ¿usted dónde se inventó eso? Solo dice la palabra. Yo no me lo estoy inventando. Tenga en cuenta a qué iglesia va a ir usted. Si usted se mete en una cueva de ladrones, después va a decir que los evangélicos, ¿sí? Después va a decir que los pastores, ubíquese en tiempo y en espacio. Jesús está hablando de las cuevas de ladrones y esas están establecidas en este tiempo. Porque muchos se hacen llamar pastores, se hacen llamar obispos, se hacen llamar profetas, se hacen llamar predicadores sin llamado de Dios, solamente para hacer la casa de Dios una cueva de ladrones. Han cogido la casa de Dios para tenerla como cueva de ladrones, pero Jesús lo dice, mi casa es casa de oración, no para cueva de ladrones. Por eso Jesús vino y les tumbó el negocio. El mismo Jesús les tumbó el negocio. Les levantó a palo todo lo que tenían ahí. A mí me da risa. Claro, porque eso yo no lo viví, pero yo me imagino. Jesús cogió con un látigo y les tumbó todo el negocio de fraude que tenían dentro del templo. Los mismos judíos. Y Jesús se los dijo, mi casa es, la casa de mi Padre es casa de oración. No es cueva de ladrones, que ustedes la han convertido en cueva de ladrones. ¿Cuántas religiones están así hoy en día? Porque hoy en día el evangelio no lo predica. Hay una cantidad de religiones que están metidos y son cueva de ladrones. Sí, porque hacen todos menos predicar a Dios, menos buscar de Dios y menos oran. Porque los que están así son los que menos oran. Sacan la oración y meten la corrupción. Eso fue lo que hicieron los judíos. Y les dice, está escrito, mi casa será llamada casa de oración. Pero vosotros estáis haciendo cuevas de ladrones. Los encaró enseguida. Es que Jesús siempre encaraba a los fariseos y a los saduceos. Siempre los encaraba y siempre le decía la verdad en su cara porque Jesús sabía lo que había en ellos, porque eran unos hipócritas, unos falsos, ¿sí? Que se hacían llamar obispos, se hacían llamar pastores, se hacían llamar doctores de la ley, pero eran unos corruptos tapados. Tenían la iglesia, la casa de Dios, como cueva de ladrones. Y Jesús los encaró y se lo dijo. Y se les acercaron en el templo los cojos y los ciegos y los mancos, pero los principales sacerdotes y los escribas
viendo las maravillas que hizo y a los niños que aclamaban en el templo diciendo, Hosana al hijo de David, se irritaron. Cuando Jesús los encaró y vio que la gente, ¿sí?, buscaba de Dios y los cojos eran sanos, ¿sí?, los enfermos eran sanados, los ciegos veían, ellos se irritaban más. Eso es lo que hace todo fariseo. Todo fariseo que ve que un hombre de Dios que es verdadero, que una mujer de Dios es verdadera, le va a irritar cuando tú prediques, le va a irritar cuando tú compartas la palabra, porque es que se van a sentir intimidados, porque el negocio el mismo Dios se los va a tumbar por medio de su palabra. Así como se los tumbó a los fariseos y a los saduceos. Mi casa es casa de oración, no cueva de ladrones. Y si usted tiene su iglesia como una cueva de ladrón, ojo, porque el mismo Dios es el que te la va a tumbar. Así como hizo con los fariseos y con los saduceos, porque mi casa es casa de oración. Así dice el Señor. Gloria a Dios. Vamos a leer ahora Marcos capítulo 11 versículo, vamos a leer primero Mateo 19, 46. Vamos a leer mejor Jeremías. Jeremías 7, capítulo 11, dice la palabra de Dios. En Jeremías, dice la palabra de Dios. Dice, ¿acaso esta casa sobre la cual es invocado mi nombre es una cueva de ladrones? Ante vosotros, he aquí sí, yo mismo lo he visto, dice Yahweh. Dios se da cuenta si su casa se la convierten en cueva de ladrones. Si se lo dijo a los fariseos y a los saduceos, ¿usted cree que no se lo va a decir a ustedes, a nosotros en este tiempo? Si Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos, Él no cambia, cambian los tiempos, pero su palabra no cambia. Así que la palabra de Él es la misma de ayer y hoy por los siglos. Cambian los tiempos, más no la palabra. Y si a los fariseos y a los saduceos Dios le dijo, han convertido mi casa en cueva de ladrones y se les tumbó el negocio, lo mismo va a hacer con todas esas religiones que tienen la casa de Dios como cueva de ladrones. Y vuelvo y digo, Jesús dice, mi casa es casa de oración, no casa de cueva de ladrones. Ustedes la han convertido en cueva de ladrones, pero mi casa no es cueva de ladrones, sino casa de oración. Casa de oración. Así dice el Señor. Y vamos a leer Lucas capítulo 19, versículo 45, dice la palabra. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a los que estaban vendiendo. ¿Qué vendían? Palomas, palomitas, bueyes. Vamos a ver lo que vendían. Vendiendo, diciéndoles, está escrito. Vendiendo. Diciéndoles, está escrito, y mi casa será casa de oración. Vuelve y se lo repite, mi casa es casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los que se hacen llamar sacerdotes, eran los primeros que se irritaban, los que les daba rabia. ¿Por qué será?
¿Por qué les daba rabia cada vez que Jesús los encaraba y cada vez que Jesús le decía lo que ellos hacían? ¿Por qué? Porque Jesús les tumbó el negocio fraudulento que ellos tenían. Porque tenían la palabra, era para su propio beneficio. Y la casa de Dios la habían corrompido. ¿Y usted cree que si lo hicieron en el tiempo de Jesús, usted cree que en este tiempo no es lo mismo? Este tiempo es peor. Por eso usted tiene que saber a qué iglesia va a ir. Por eso usted tiene que saber a quién va a escuchar. Hay muchas personas que dicen, yo fui a la iglesia y salí peor, salí fue con dolor de cabeza y salen es más endemoniados. Pues claro, mira a ver qué líder estás tú escuchando, mira a ver si el líder está más endemoniado que tú. Entonces te metes en una iglesia donde el líder está más endemoniado que tú y sales más endemoniada o más endemoniado. ¿Por qué? Porque te metes en cuevas de ladrones. Y después le vienen a echar la culpa a Dios. Tenemos que saber a qué iglesia nos vamos a congregar. Tenemos que saber escudriñar la palabra. Tenemos que aprender a escuchar. Sí, porque no todo lo que oímos lo podemos. Tenemos que escuchar y tenemos que leer la palabra. Si lo que dice el predicador es conforme a la palabra, hay que mirarlo. Porque muchas personas están utilizando el evangelio, pero dicen una verdad con unas mentiras. ¿Para qué? Para camuflar su propósito. Entonces, dice la palabra en el 47, y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes y los escribas y los más prominentes del pueblo procuraban destruir a Jesús. Miren quién, los sacerdotes, los principales sacerdotes, los escribas y los más prominentes del pueblo, o sea, gobernadores, alcaldes, todo dice la palabra de Dios, los prominentes, o sea que no eran cualquiera. Pero ¿por qué querían destruir a Jesús? Porque Jesús siempre le decía la verdad. Jesús siempre le decía y los encaraba para que ellos se arrepintieran y así pudieran encontrar la salvación. Pero no, lo que hacían era irritarse más, crujían los dientes y más odiaban a Jesús. Así que si lo hicieron con el árbol verde, ¿usted qué cree que van a hacer con usted y conmigo? Pero nosotros tenemos que estar parados en la raya, confiando en la palabra de Dios, confiando en sus promesas, y aunque los demás hagan cueva de ladrones, usted y yo no podemos participar en eso. Usted tiene que saber a qué iglesia va a ir. Usted tiene que saber qué es lo que escucha aún por las redes sociales. Porque no todo lo que está en las redes sociales edifica. No todo edifica. Dice la palabra de Dios, y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes y los escribas y los más prominentes del pueblo procuraban destruir a Jesús. Procuraban destruirlo, pero no hallaban cómo hacerlo porque todo el pueblo estaba pendiente de Jesús y lo escuchaban. Temían que si sabían que le pasaba algo a Jesús, el pueblo se iba a rebelar contra los fariseos y los saduceos, porque el pueblo sabía que ellos odiaban a Jesús. Muchos te van a odiar, pero que el Señor va a tener a sus siervos, a sus ángeles, que te van a proteger. Por eso usted debe de confiar en Dios. Primeramente Dios, no en el hombre, porque el hombre siempre falla, pero Dios permanece. Buenas a la orden. No. No, joven. Bueno. Entonces, seguimos. Jesús, el tema es, Jesús destruye las cuevas de ladrones. Esas cuevas de ladrones que hoy en día se han multiplicado, usted tiene que mirar a dónde se va a congregar. Usted tiene que escudriñar las escrituras. La palabra de Dios dice, mi pueblo se perdió por la falta del conocimiento.
Ustedes creen que todo lo que le diga a otro, una verdad con una mentira, se lo van a creer. No, hermano. Tenemos la palabra de Dios. Y tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Miren, no estamos exceptos. La palabra de Dios dice que en estos tiempos, dice la palabra, miren la magnitud de la gravedad del asunto por el cual nosotros tenemos que estar agarrados de la mano de Dios, metidos en oración, orando, ayunando, intercediendo, pidiéndole al Señor que nos dé la fuerza y el entendimiento, porque la palabra de Dios misma dice que aún muchos de los escogidos serán engañados. ¿Usted sabe lo que es eso? Si muchos de los escogidos serán engañados, quiere decir que la gravedad de la falsedad y de la hipocresía que se está viviendo en estos tiempos es grande. Grande. Jesús le dice a estos fariseos y saduceos: mi casa es casa de oración, no cueva de ladrones. Ustedes han convertido mi casa en cueva de ladrones. Les tumbó el negocio. Y usted cree que Jesús no va a hacer lo mismo. Él no está, pero su Espíritu Santo está, sus ángeles están. Y te voy a decir una cosa. Satanás trabaja mejor que usted y yo. ¿Sabe por qué? Porque él sabe de dónde vino. Si usted no le obedece a Dios, Dios va a llamar al mismo diablo, y yo sé que Satanás no va a perder el tiempo para decirle qué quieres que haga, porque ese sí lo obedece, porque él sabe quién es Dios. Él sabe que Dios es todopoderoso y más sublime que él, porque aún Satanás trabaja para Dios. Entonces usted tiene que aprender a discernir entre lo bueno y lo malo. La palabra de Dios dice: escoge lo bueno, desecha lo malo. Escoger lo bueno y desechar lo malo. Amén. Entonces, en este pasaje Jesús se dirige al templo, ¿verdad?, de Jerusalén, y a los mercaderes y a los mercaderistas, a los que hacían negocio ahí dentro del templo, convirtiendo la casa de Dios en comercio. Vaya, los bellos. ¿Cuántos no hay así? Las grandes iglesias, muchas iglesias, las iglesias que se están levantando ahora, han sacado a Dios, han sacado el Espíritu Santo, puro modernismo, puro reggaetón dentro de las iglesias. Ya no adoran, ahora es reggaetón cristiano. Ay, me da risa. Reggaetón cristiano, y ahí sienten, según ellos sienten la presencia de Dios. Mire, hermano, usted no engaña ni al diablo. El diablo se ríe de usted cuando lo ve escuchar reggaetón cristiano. Todo lo quieren camuflar. Satanás es un falsificador. Todo lo de Dios lo falsifica, pero el original es Dios. Por eso lo falso siempre se va a descubrir. Usted no ve que si usted compra un par de zapatos no originales, esos pares de zapatos no te van a durar ni un mes. Si usted compra un foco de esos chambones, no te va a durar ni 2 días puesto, porque yo creo que lo pones ahora en 3 horas y ya se te quema. Cómprelo por estar comprando cosas malas. Por estar comprando cosas que lo barato sale caro. Compre algo bueno, algo que usted vea que le va a durar. Pero no, es que así está la iglesia también. Hermanos, cuidémonos de las cuevas de ladrones. Cuidémonos de las cuevas de ladrones. Lo dijo Jesús. Lo dijo Jesús. ¿Sí? Y vamos a leer el 48 para terminar. Dice: pero no hallaban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchando su palabra. Si los que supuestamente conocían la ley, la palabra, y los sacerdotes eran los primeros que querían crucificar a Jesús por la envidia que le tenían, por el odio que le tenían, vamos a hacer la reflexión. Dice la palabra, vamos a reflexionar sobre esto.
Nuestras acciones y comportamientos pueden afectar la iglesia y la comunidad. Buscar la pureza y la integridad en nuestras vidas, en nuestra comunidad. Recordar que la casa de Dios es un lugar de oración, adoración y no para comercio, ni mucho menos para lucrarse. La casa de Dios, Jesús nos lo está diciendo. Mi casa es casa de oración. Ustedes la han convertido en cueva de ladrones y yo se la voy a tumbar, así como lo hice con los fariseos y con los saduceos. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde, y espero que esta palabra les sea de bendición y edificación para sus vidas. Bendiciones, mis amadas hermanas.